Un relajo completo. El proyecto que presenta el presidente Lasso, que hoy afortunadamente tiene el visto bueno de UNES, que ha dicho va a apoyarlo, porque irónicamente hace muchos años, en el 2015, se intentó y que el presidente no quería. Qué raro, ¿no? Lasso no estaba de acuerdo y hoy lo propone, hablando de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es tu criterio de esto, Mauro? Primero decirte que no sé quién mismo es Guillermo Lasso. Si el Guillermo Lasso del año 2012 que tuiteaba y decía que las Fuerzas Armadas no tienen la formación como para encargarse de precautelar el orden interno. Luego en el 2015, ese video que le sacan en una entrevista en Radio Democracia, Ajá. ahí menciona igual que ellos se opondrán a las enmiendas constitucionales de aquel entonces y que no está de acuerdo en que Fuerzas Armadas coordine acciones para el mantenimiento de la seguridad y del orden interno. Ajá. Ese es un Guillermo Lasso, el candidato Guillermo Lasso de aquel entonces. Pero ahora tenemos otro Guillermo Lasso, el que se pone gorra de militar, el que va rodeado de toda la alta cúpula, el que exige y casi que arrincona a la asamblea presionándoles en el sentido de que o aprueban esta Sí, reforma eso fue parcial para horrible. que ahora sí los militares salgan a precautelar el orden interno de manera coordinada con la policía, o de no aprobarlo, entonces son pro Sí, qué delincuenciales, vaina con eso. son asambleístas pro narcotraficantes, están a favor de la narcopolítica y una serie de cuestiones muy maniqueas. No sé cuál de los dos Guillermo Lasso es. Y mira, en política yo creo que una de las cuestiones más valiosas es tener coherencia. Y la coherencia política significa no solo decir las cosas, sino hacer lo que dices y hacer lo que piensas también, porque a veces también puedes decir de labios para afuera muchas cosas, pero en tu cabeza puedes pensar totalmente lo contrario y decirlo de labios para afuera de forma totalmente hipócrita, mojigata, Sí. interesada. Entonces yo creo que hay que pensar, decir y hacer lo que uno quiere y lo que uno cree, pero por convicción. Y ya, bueno, pues luego, en términos estrictamente jurídicos, esta propuesta de reforma parcial tendrá que debatirse en dos debates. Ok. El segundo debate, 90 días, al menos, dice la Constitución, al menos 90 días después del primero. Esto significa que el segundo debate en el Parlamento bien podría ser 100, 120 días después o al menos los Dios 90 mío. días después. Tiene que aprobarse con mayoría absoluta, esto dice la ley de la función legislativa, es decir, 70 votos de 137, sin perjuicio, ojo con esto, de que los asambleístas puedan ir modificando el texto que envió Lasso en el camino, porque no es que él envía su propuesta de reforma parcial y es inamovible el Ok. texto que él está proponiendo. Los asambleístas tienen el derecho, la atribución de configuración legal y configuración normativa, en este caso del texto constitucional, porque para eso tienen la competencia de la reforma parcial vía parlamento, ¿sí? ¿Ya? Y luego, si es que lo aprueban, recién ahí se tendrá que convocar a un referéndum para que la gente ratifique o Oh. rechace en las urnas esa propuesta. Yo Oh. no creo que los tiempos den, es imposible que calcen con todo el flujo que yo te acabo de explicar, que calcen para que esto llegue, si llegara a aprobarse en la Asamblea, a coincidir con las seccionales de febrero del No. próximo año. ¿Qué significa entonces? Que tendrían que volver a convocarnos a una nueva consulta popular o referéndum para que aprobemos solo esta pregunta. Solo por esta pregunta, ¿será que el gobierno quiere gastarse ahí unos 50, 60 millones de dólares más? Porque la consulta popular de ahora va a costar 18, pero ¿por qué cuesta solo 18? Porque la hacen de manera conjunta con las seccionales. Ok, claro. Entonces, en una sola, en un solo combo, van a gastar lo que hay que pagar al Instituto Geográfico Militar, a los propios militares, a la propia Policía Nacional, a los miembros de las juntas receptoras del voto, a los capacitadores, a los coordinadores de recinto, a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, a los funcionarios del Tribunal Contencioso Electoral que se contraten temporalmente. Como hacen en un solo combo, evidentemente, solo hay que agregar
ciertos gastos extras o adicionales que implica la consulta popular. Ya, Pero si ya te mandas una consulta popular por solito. fuera de la elección de febrero, esa bajito te va a costar unos 50 millones de dólares. Entonces, ¿en qué quedamos? Que la austeridad, que no hay dinero, que hay que priorizar lo social. Se van a gastar esa plata solo por una pregunta que además no te garantiza nada. ¿Dónde ha funcionado, pregunto yo, que los militares salgan a las calles y que eso, como por arte de magia, como hada madrina de la noche a la mañana, se resuelva el tema de la inseguridad y de la delincuencia? Y aquí entramos en una discusión muy maniquea por parte del gobierno, Ya. porque el gobierno a todos los que cuestionamos, o al menos les increpamos y les preguntamos, les decimos, bueno, pero díganos, ¿en qué países ha tenido éxito el tema de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles? Díganos, ¿dónde ha funcionado el tema de la extradición? Ya México es Dinamarca, Colombia Claro, es Colombia y México, no pasa nada. Suiza, Noruega, que por tener la extradición ya todos los males se han acabado. ¿Dónde ha funcionado que reduciendo asambleístas ya tienen un mejor Congreso? Si usted me da casos emblemáticos, bueno, chévere, yo lo puedo analizar y como elector, como ciudadano, probablemente me decante por el sí. Pero Claro. si usted no me responde eso, ¿qué es lo que hacen? Únicamente abonan a la desconfianza de la ciudadanía, pero algo peor, cuando tú les empiezas a exigir este tipo de evidencias, enseguida te acusan de ser aliado de la Claro. narcopolítica, Ah, aliado de la delincuencia, o sea, un discurso muy maniqueísta. sí, 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 sí. Enseguida te ponen, te quieren etiquetar y esa pendejada. Terrible. Mauro Andino, muchísimas gracias siempre, mi querido amigo, por estar con nosotros cada jueves. Siempre es un gusto y un placer tenerte con nosotros. Tus palabras para despedirnos. Agradecerte como siempre, amigo Nelson, qué gusto poder compartir. Un abrazo enorme para nuestros seguidores y seguidoras. Y por supuesto que hagamos una comunidad más grande, que me sigan en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, en mi cuenta de Instagram, Mauro Cabezón Andino, en mi cuenta de TikTok, igual como Mauro Cabezón Andino, y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. En mi fanpage, síganme ahí, pónganle un me gusta y bueno, pues amigo Nelson, ya te contaré cómo nos va en ese programa con Alondra, porque a usted Ah, le fue súper chévere, bien. chévere. Así que Pero grabas espero el que a nosotros nos vaya viernes. bien. Grabas el viernes, siquiera se publica. Ojalá que se publique este año. Bueno, pues veamos, Claro, veamos, ojalá, veamos, ojalá. veamos cuándo, veamos. Ella es la que dispone, ella es la Claro, que sí, manda. claro. Porque yo lo grabé y se publicó como 2 semanas después. Sí. Bueno, Bueno, chévere, nos chévere. vemos, Mauro. Chau, chau. Chao, ñaño. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao. Muy bien, mis queridos amigos, estuvo Mauro Andino en esta edición de jueves nocturna. Gracias, totales.